Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video de Rhino. Hoy vamos a modelar una silla, que es la silla Wagner. Me parece que ese es su nombre. No vamos a manejar como tal medidas, vamos a analizar el procedimiento para poder modelarla. Obviamente que va a ser editable, es decir, si yo le doy de alto, no sé, 50 centímetros y en realidad mide 60, la podemos escalar. Si de ancho mide, no sé, 60, la podemos hacer más grande, más chica, etc. También si quieres comprar este o algunos otros modelos, tengo por ahí una biblioteca, puedes ir a checarla por si necesitas modelado para algunas escenas. Y bien, vamos a comenzar. En este caso vamos a iniciar con una elipse. Vamos a iniciarla en la vista superior. Recuerda, de momento vamos a yo creo que por ahí vamos a omitir algunas dimensiones y al final podemos ir escalando. Nada más vamos a conservar alguna proporción. De aquí, déjenme ver, vamos a hacer un extrude aquí mismo ya. Y este extrude lo vamos a hacer de 0.6. Ok, por ahí. Vamos a tener aquí una vista en sombreado. Este lo vamos a copiar de centro a centro. Vamos a copiar de aquí de centro al centro de acá arriba, ok. Y lo vamos a escalar en 2D. Desde el centro lo vamos a hacer un poquito más pequeño. Por ahí tal vez. Este va a ser el pequeño colchoncito que tiene. Podemos de una vez hacer un poco más grande. Igual de centro a centro lo vamos a llevar. Puede ser desde el set, quito mi Smart Track. Desde aquí, desde centro con Shift y lo puedo llevar hacia acá, ¿no? Ok, también de una vez yo creo que vamos a ir redondeando esta parte. No, este de aquí no, pero el de arriba sí. Vamos a hacer un fillet. Este fillet lo vamos a hacer como de 0.3, vamos a ver. Ok, algo por el estilo. Y vean, este lo vamos a cambiar de capa. Solamente creamos una nueva. Le voy a poner un color casi negro. Le voy a decir Change. Y selecciono ambos. ¿Para qué? Vamos a hacer aquí la curvatura que tiene. Lo vamos a hacer con un bend. Aquí está. O curvar. Y voy a curvar desde este centro hacia acá. Le voy a decir que sea simétrico. Y le voy a dar aquí la curvatura que yo quiera hacia la parte de arriba. O sea, si quiero algo así. Vean. Si quiero hacer más ancho esta parte, lo puedo hacer más ancho. Chequen, creo que sí es un tanto más ancho. Llega un poco hacia la parte de atrás. Ok, creo que por ahí está bien. Igual y por ahí podemos hacer las modificaciones correspondientes. También, vean, vamos a hacer las patas. Para las patas vamos a hacer esto, vean. Voy aquí con cualquier línea a hacer una curvatura con una cierta inclinación. Aquí. Si la quiero hacer más grande, repito, puedo hacerlo más grande. Aquí voy a hacer un mirror con respecto del centro, o si no un punto medio, un cuadrante que encuentro por aquí, por ejemplo este, así. Y también vamos a hacer un arco. Este arco lo voy a hacer desde fin hacia fin y lo voy a llevar hacia acá. Ya nada más aquí vamos a hacer un pequeño radio con un fillet. No sé de cuánto hacer el radio, tal vez de 3. Déjenme ver si me lo permite y si no se ve muy raro. Creo que está bien. Incluso de 2, déjenme ver, de 2 o 2.5. 2. Nada más clique aquí y aquí. Ok, de 2 se ve mejor. También de este voy a hacer un join. Acepto, ok. Y luego vean, voy a seleccionar esta entidad y voy a venir a análisis, longitud. O el comando es length. Dice que mide, lo voy a redondear en 45. Entonces de este tamaño vamos a poner aquí una línea. Vamos a poner aquí una de 45. Ok. Estas patitas tienen esta longitud. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vean, vamos a ir construyendo líneas de punto medio. Aquí quiero que mida 2. O es mucho. Ok, más bien 1, porque quiero una unidad de cada lado. Aquí, ok. Y vamos a poner una marquita en el punto medio, nada más para tener una referencia. También voy a hacer esto, una línea desde punto medio cerca, como por, bueno, cerca, como por aquí. Esta va a ser de 1.5 hacia arriba.
Ok. Y esto, chequen, voy a hacer una línea desde fin a fin. Fin a fin. Estos tres los voy a reflejar a partir de end. Repito, si quiero hacer ahí algunas otras modificaciones lo puedo hacer. Y aquí cierro. Aquí cierro. Voy a hacer aquí la unión de todo esto. También voy a hacer aquí una planar. Y vean, ahora sí, fíjense. Esta planar, o esta superficie más bien dicho, la voy a fluir. Voy a hacer un flow. Todos estos comandos yo los he explicado por ahí. La voy a fluir desde aquí, que es la línea que acabo de dibujar, hacia acá. Y vean. ¿Sí? Aquí tenemos parte de lo que es la pata. Ahora vean, vamos a hacer aquí una variante. Ya tenemos esa parte de la patita. Lo voy a hacerle un offset. Déjenme ver, aquí está mi offset acá arriba. De distancia, vamos a ponerle 0.6 y lo vamos a poner aquí adentro, ¿sí? Luego de activamos sus puntos. Y estos de aquí, solamente estos los vamos a mover un poco porque tienen aquí una pequeña variante. Y aquí también, una pequeña variante hacia acá, ok. Vamos a ver cuánto mide, guión bajo length. Mide 42, entonces vamos a hacer lo mismo con pero que mida 42. Vamos a hacer una copia y lo vamos a transformar en un D desde este fin hacia ese fin que mida 42. Acepto y nada más voy a hacer otra vez aquí el flow. Vean, selecciono, voy a venir aquí a mi flow desde aquí, no se ve pero es la curva que está ahí en medio, y lo voy a fluir aquí y vean, ¿sí? Ya lo tenemos. Esto de aquí lo podemos ocultar. De hecho, como ya no lo voy a utilizar, creo yo, voy a hacer una nueva capa. Le voy a poner ahí un color que no utilice, como acepto, le digo change y oculto. Ahora a esto le vamos a hacer un offset. Este offset va a ser de 0.6, sólidos sí, ambos lados si te da la opción le dices que no, y mira, de aquí también. Si dices, oye, pero las patas creo que son más delgadas, entonces las hacemos más delgadas. Vean, selecciono, yo creo que, no sé, sí, las voy a dejar así. Pero si las patas deberían de ser de 0.3 o no sé, dependiendo en qué madera o cuántos láminas se van a unir para hacer esto. Pero vean, creo que se ve bastante bien. Luego aquí en la vista superior, más bien en la vista frontal, vamos a hacer la parte del respaldo. Igual tiene un poco de curvatura, pero vean, vamos a hacer esto. Aquí abajo vamos a tratar, sin ninguna referencia, de copiar esta curvatura. Es un poco más grande porque la vamos a curvar. Vamos a tratar de copiar esta, así. Creo que debería ir por ahí, ¿no? Ok, creo que por ahí. Vamos a activar una herramienta de curva de polilínea más bien. Lo vamos a llevar hacia acá. Creo que por ahí. Lo voy a reflejar. Lo vamos a hacer desde el punto medio que hay aquí. Lo voy a hacer desde el punto medio que hay aquí. Ven que como lo hice a mano no está del todo perfecto, pero puedo llegar a unir aquí, ¿no? Nada más uno de aquí a aquí. Recuerden que no estamos siguiendo aquí prácticamente ninguna medida. También voy a hacer aquí un arco desde inicio, final y punto en arco por aquí. Y ya nada más falta hacer un redondeado, un fillet, no sé si de radio 2 o menos, yo creo que menos, ¿no? Como de 1.5, déjenme ver. Desde aquí y aquí. Ok, bien. Aquí y aquí. Aquí y aquí. Y aquí y aquí. Ok. Ahora, esto lo vamos a unir. Vamos a hacer un join. Y vamos a hacer algo parecido a lo de aquí abajo, ¿no? Vamos a llevarlo a donde tiene que estar. Creo que aquí las patas son más delgadas. Ahorita las hacemos más delgadas. Voy a seleccionar esto. Lo voy a llevar hacia acá atrás. De vamos a hacer una extrusión hacia atrás. Que hacía de 0.3. Y vamos a hacer una más hacia enfrente. Esta que sea de 1.5. Ok, va a ser muy grande una y la otra va a ser un poquito más pequeñita. La de atrás la vamos a cambiar de capa. De hecho, vamos a hacer una capa nueva. Vamos a poner aquí de color, no sé,
azul. Y ahí vamos a cambiar esto de aquí, nada más para diferenciarlo. Ok. Y este lo vamos a cambiar, creo que es a esta, la capa que es oscura, sí, ok. Vamos a hacer ahí un pequeño fillet. Déjenme ver si me soporta de 0.6. Aquí, toda esta orilla. Vamos a ver, por ahí. Ok, bien. Si queremos ahí agregar alguna curvatura extra, ahorita les digo cómo hacerla. Este yo creo que lo voy a hacer un poquito más alargado, más ancho, que llegue hasta acá, por ahí, ok. Este de aquí lo vamos a doblar también, igual vamos a hacer aquí un bend. Vamos a venir a bend desde por la parte media hacia acá y le vamos a dar una curvatura. Tiene una ligera curvatura esto, creo que es más grande su curvatura. Vamos a ver, creo que por ahí está bien. Y también le vamos a dar una rotación. Vamos a venir a rotate de por aquí y lo vamos a poner algo así, ¿no? Estas patas son ligeramente más delgadas, entonces las voy a hacer más delgaditas, igual con una escala en un D. Vamos a ver, tal vez por allí. Y para la parte del respaldo, o la unión de la pata de atrás con la del respaldo, vamos a hacer algo parecido a lo que estábamos haciendo antes. Entonces vamos a venir aquí a la herramienta de curva. También estaba viendo que esta parte tiene una ligera rotación, muy ligerita, por ahí, ok. Y ahora sí, vean, vamos con la herramienta de curva. Aquí activamos una vista déjenme ver si en sombreado, sí, en sombreado. Vamos a venir de por aquí muy pegadito, aquí. Y luego vamos a generar aquí una curva, me voy a meter aquí. Y lo vamos a llevar hacia acá, ok. Por ahí, luego regresamos. Y vamos a activar aquí la opción de Smart Track. ¿Para qué? Para buscar este fin de aquí. Déjenme ver. Ok, por ahí. Y luego venir hacia acá. Vamos a clicar por allí. Aquí creo que esta parte de aquí no es tan alta, sino que lo voy a hacer un poco más hacia la parte de abajo. Ok, creo que por ahí. Esta parte de aquí también la vamos a acercar. Vamos a acercarla hacia la parte de aquí sin ninguna referencia. Y vamos a darle más o menos la misma inclinación, ¿no? Ya sea que lo llevemos hacia la parte de atrás, o igualmente que cambiemos la curvatura de aquí, ¿no? O sea, podemos hacer esto, algo así. Vamos a ver qué tal se ve. Y vamos a también a fíjense que aquí se me jaló hacia algún lado. Esto es muy común, pero me voy a poner o me voy a meter a la vista en donde se ve bien y voy a poner aquí abajo Project to C-Plane. Le digo que sí quiero eliminar el original y vean que ya me lo acaba de aplanar. Ok, está ahí justamente en medio porque ahí fuimos construyendo. Y también vamos a ver cuánto mide ¿no? Length, longitud. Mide 33, voy a poner 34. Lo voy a poner aquí hacia allá, 34. Obviamente en tu caso si dices, oye, mi proporción dice que mide 40, 60, 80, puedes poner esa línea lo que te diga. Porque recuerda que al final vamos a escalar con que mantengamos más o menos la proporción, con eso basta. Ok, aquí también vamos a hacer lo mismo, ¿no? Una línea desde punto medio. Aquí creo que va a ser un poco más fácil porque solamente se va haciendo más grande. 1.5 le vamos a poner. Y acá le vamos a poner 4, déjenme ver, creo que sí. Vamos a ver qué tal se ve de esta forma, si no igual lo hacemos más pequeñito. Ahí. También voy a hacer aquí una planar de estas entidades. Igual si lo quiero unir, lo puedo unir. Y esta planar o esta superficie, voy a venir aquí a fluir desde la parte de aquí arriba hacia esta parte de aquí. Vean, ¿sí? Aquí es normal hasta cierto punto que tenga aquí cierto detalle, porque recuerden que estamos haciendo todo a mano. Pero lo podemos hacer un poquito más hacia atrás, ¿no? Déjenme ver aquí algo. Creo que se ve bien. Pero, vean, es más chica la parte de aquí. Déjenme ver cuánto le puse, ya no recuerdo. Dimension, Linear Dimension. De aquí a aquí. Mide 3. Entonces le voy a poner que mida
nada más 2. ¿Cómo lo hago? Fácil. De aquí voy a transform scale 1D desde aquí hacia aquí. Quiero que mida 1. Y ya nada más de aquí lo voy a mover aquí. Lo muevo aquí. Y voy a repetir el procedimiento, ¿no? Voy a seleccionar estos elementos. Chequen que igual aquí en Rhino hay muchas alternativas para llegar al mismo resultado. Igual lo voy a fluir desde aquí hacia esta parte de acá. Aquí hay algo que... Déjenme ver. Ya vi por qué, ok. Voy a seleccionar este elemento. Voy a venir aquí a fluir. Desde esta parte de aquí en medio hacia esta. Ahora sí. Ya nada más aquí nos faltaría darle un... lo voy a cambiar de capa. Me parece que era Quito mi comando, el que tenga activado, y lo cambio. Y ya nada más le voy a dar un offset. Igual si lo quiero hacer un poco más hacia atrás, lo puedo hacer un poco más hacia atrás. Vamos a ver. Offset hacia adentro. Chequen. Ok, creo que está bastante bien. Aquí puedo hacer los cambios que considere correspondientes. Por ejemplo, voy a hacer un poco más pequeño esta parte de aquí, sin ninguna referencia. Hacia acá. Por ahí, ok. Y creo que ya estaría nuestro elemento. Recuerda que por último vamos a activar todo lo que tenemos. Seleccionamos todo, Transform, Scale 3D. Y por ejemplo, si esta silla mide de alto 65, cliqueo de aquí, 65, acepto. Y ya voy a tener toda esta proporción. Recuerda que todos los valores los puedes ir cambiando. Todos los valores de aquí. Precisamente por ello dejamos todo esto, ¿no? Para que cualquier cosa la puedes ir cambiando. Y también me faltó nada más hacerle aquí un pequeño ángulo a ¿no? Creo que no lo roté un poco junto con el asiento. Y no sé a qué altura vaya, creo que va un poco más hacia enfrente. Aquí se me está olvidando que tiene un segundo respaldo, una segunda parte. Entonces lo vamos a... le vamos a hacer un offset también. Hacia la parte de aquí. Y le vamos a hacer aquí una modificación igual. Tiene una cierta modificación, chequen. Déjenme ver. Lo voy a reconstruir. Porque tiene muchos elementos. Vamos a ver qué tal se ve aquí con 20. Ok. Y lo voy a llevar un poco más hacia abajo. Algo así, ok. Vamos a sacar su longitud de dice que mide 75. Entonces esto de aquí lo voy a copiar a un lado. Y lo voy a escalar a que mida 75. Transformar, escalar un D. Desde fin hacia fin. Y le digo que mida 75. Acepto. Y ahora sí hago mi flow de nueva cuenta, ¿no? Nada más. Voy a hacer aquí un flow. Un enter. Quiero fluir desde la parte de aquí atrás hacia esta parte de aquí. Déjenme ver, tiene que ser la de adentro. Ok. Y vamos a ver qué tal se ve. Ya nada más a exacto. Le vamos a cambiar de capa a la default. Y vamos a hacerle un offset también a Ok. Vamos a ver qué tal nos quedaría. Voy a esconder ahora sí ya todo esto. No sé si era sí. Déjenme ver qué otros elementos hay por ahí. Si no, selecciono las curvas que tenga. Las oculto. Enfoco. Y vamos a ver qué tal se ve. Aquí tendríamos ya nuestra silla terminada. Recuerden, lo digo una vez más, cualquier valor de ahí lo puedes ir modificando. Si las maderas sabes cuánto es el espesor correcto, lo puedes colocar. Si sabes cuál es la altura correcta, el ancho correcto, todo ahí lo puedes colocar. Espero por ahí, ya sea en la miniatura o aquí mismo en la edición, dejarles un renderizado de esto para ver qué tal se ve. Creo que se va a ver bastante bien. Y bueno, sin más por el momento, cualquier duda, cualquier comentario por ahí pueden dejarlo.
Y también si quieren por ahí algún modelado o alguna cotización, dejo mi contacto. Y sin más por el momento aquí me despido. Mi nombre es Guillermo Urbina, diseñador industrial y gráfico, y nos vemos en la próxima. Hasta luego.